Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por compartir este tiempo de alabanza, de compartir la palabra y también de compartir esto tan hermoso que es la obra misionera. Nuestra iglesia aliancista nace como una agencia misionera, de hecho. No nacimos nosotros como una iglesia o como una denominación, sino que en Estados Unidos surge con Alberto Benjamin Simpson que se planteó reunir un grupo de personas para comenzar a desarrollar la evangelización mundial. Y reunió la enorme cantidad de 7 personas. Con 7 personas en Nueva York, 5 mujeres y 2 hombres, que es la proporción más o menos histórica de hombres y mujeres en la iglesia, a todo esto, ¿no? En realidad, de ahí en adelante, comenzó a desarrollar una obra que se amplió ya en las siguientes reuniones, poco más de 30 personas en Nueva York, en Estados Unidos, y de ahí, en más, la alianza comenzó a funcionar como una agencia enviadora, así que aglutinaba a personas de diferentes denominaciones. Así que originalmente la alianza era representante de diferentes denominaciones, muy parecido a lo que ocurre acá en Peñalolena, que hay hermanos que vienen de diferentes tradiciones cristianas. Así es que comenzaron a trabajar, a servir, y en el proceso del envío se comenzó a constituir como una iglesia finalmente en los campos misioneros. El enfoque de la alianza siempre fue ir donde otros no hayan ido. ¿Ya? Siempre fue ese. Es por eso que comenzó a abrir obras en lugares no alcanzados. Ustedes escucharon ese concepto ahora, tal vez no lo identificaron. Ahí dice sexta región. La alianza está fuertemente representada en 5 regiones en el mundo, que se han definido así en términos misioneros. La sexta región representa lo que algunos llaman la ventana 1040, el espacio donde están los pueblos menos alcanzados y donde están también aquellas religiones o sistemas políticos que resisten más la predicación del Evangelio. Generalmente hablamos de los lugares o los países donde no hay acceso o es de muy difícil acceso al Evangelio. Entonces la Alianza se ha dispuesto en los últimos años a trabajar junto a los diferentes esfuerzos, digamos, de la Alianza a nivel mundial, ya sea europeo, en América del Norte, América del Sur, todos aquellos que han por muchos años servido en su zona, realizado un esfuerzo conjunto para enviar misioneros a ese lugar. Así también hay algunos lugares del mundo como América del Sur, donde aún quedan países que no tienen una presencia tan fuerte del Evangelio. Y uno de esos es Uruguay. ¿Ven? Uruguay tiene esa característica, es uno de los países con menor índice de cristianismo dentro de América. Es conocido como la isla atea de América. ¿Ven? Y de ese punto de vista, la Alianza intentó ya hace algunos años comenzar a trabajar ahí, abrir una obra del Señor, y de eso les voy a comentar un poquito más adelante. Bueno, ¿qué pasó allí y qué hizo el Señor? Y también de qué formas más adelante podemos seguir cooperando con la obra misionera. Creo que tenemos que abrir nuestro corazón. Esta iglesia fue plantada por misioneros. ¿Alguien se acuerda de los nombres de los misioneros que plantaron la iglesia acá o no? A ver. ¿Perdón? Los Fugit, bien. Los Hall también. Los Weir, Strecker, sí, el pastor Miguel Strecker y su esposa Linda fueron profesores nuestros en el seminario. Claro, muy conocidos ellos. Misioneros que dieron su vida, esfuerzo, trabajo, y esta iglesia también es fruto de eso. ¿Ven? Entonces el asunto es cómo nosotros a veces recibimos y cómo también damos. De gracia recibiste, y dice la palabra, dad de gracia, ¿cierto? Y también tiene que ver con entonces compartir la palabra del Señor a aquellos que aún no lo conocen. Hay muchos lugares muy difíciles de acceder en el día de hoy. Está muy complicado compartir el Evangelio. Lo está hoy acá, en nuestro país. Imagínense en otros lugares donde no hay tradiciones cristianas y donde hay muy poca gente que quiere hacer el esfuerzo de estar allí. Sostener un misionero en lugares complejos es tremendamente difícil y es costoso. Por eso necesitamos el esfuerzo y el apoyo de todos. Bueno, hoy vamos a compartir algo de lo que es la obra misionera, primero en la palabra y después en una ilustración como fue la obra misionera en Uruguay. Así es que quiero decirles que seguramente hay varias personas conectadas de Uruguay en este momento. ¿Ya? Ellos están viendo la reunión, les pedimos que participaran, sabemos que hay varios que están conectados, que son parte de la iglesia que el Señor levantó y que el Señor plantó allí. Así es que gracias por nuestros hermanos, ¿cierto? Y compartimos con ellos entonces esta reunión, después vamos a estar orando por ellos y con ellos en este tiempo de reunión. ¿Bien? Vamos a compartir por aquí. Este es el título hoy de la predicación: Ser iglesia misionera respondiendo al mandato de Jesús. Bien, leímos este pasaje en un principio, lo vamos a leer nuevamente.
¿Se ve bien? ¿Sí? Ya. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos un momento. Señor, en el nombre de Jesús, humildemente te pedimos que nos dirijas en el estudio de tu palabra, que tengamos un tiempo hermoso donde hables a nuestra vida, donde, Señor amado, corrijas aquellas cosas que deben ser corregidas de nuestro corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra tuya sea de mucha bendición para todos los que estamos aquí reunidos, y tú nos convoques por medio de ella para obedecer a tu mandato y seguir predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros y bendecirnos como iglesia. Oramos, Señor, también dándote gracias por todos aquellos que nos han antecedido, los misioneros, pastores que han participado de la vida de esta iglesia y que han permitido que esta iglesia crezca y avance aquí en Peñarolén, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos también que tú abras nuestro corazón para ver de qué forma nosotros podemos seguir cooperando con aquellas iglesias que requieren apoyo, o aún plantar nuevas iglesias, o aún, ¿por qué no, si es tu voluntad, pensar en alguna obra misionera en el futuro, donde esta iglesia pueda seguir adelante predicando el Evangelio. Gracias, Padre, por tu bendición y tu cuidado y tu amor, y en el nombre de Jesús guíanos ahora al estudiar tu palabra. Oramos, Padre, en tu nombre, en tu poder, en la confianza de que estás con nosotros, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien. Aquí está este pasaje, un pasaje emblemático de la obra misionera. En realidad tiene que ver con tratar de entender qué es la iglesia, ¿sí? Separar el concepto de iglesia de misiones no es posible, de hecho. Ser iglesia implica una serie de deberes, una serie de aspectos que corresponden a la obediencia, a lo que el Señor ha dictado respecto de lo que somos, respecto de lo que hacemos, respecto de hacia dónde nos encaminamos, respecto de sus propósitos en nuestra vida. Evidentemente, ser iglesia tiene que ver con participar de la misión de Dios, primero de rescatar al mundo, de la misión de Dios respecto de dar a las personas una vida nueva, de la misión de Dios respecto de buscar la reconciliación del ser humano con Dios, respecto de participar de algo tan hermoso como es la redención. La iglesia entonces no tiene una misión que deba estar definiendo cada cierto tiempo o repensando cada cierto tiempo. La iglesia tiene una misión, tiene un propósito y está definida por nuestro Señor, por la persona de Jesucristo. Es Él el que define la misión y es Él el que estableció un mandato. Por tanto, la iglesia, lejos de tener que crear tal vez nuevos caminos, simplemente tiene que volver su mirada a la palabra, volver su mirada a la persona de Jesús y desde ahí entonces caminar, ¿cierto?, con fidelidad a lo que Él ya ha establecido. Cuando uno mira este pasaje, puede ver algunos aspectos bien interesantes. ¿Bien? Miren, dice ahí que ellos se encuentran con Jesús en un lugar, no sabemos muy bien dónde estaba ese monte, ¿bien? No hay antecedentes que digan exactamente en qué monte de Galilea se reunieron, pero era un lugar seguramente de conocimiento mutuo. Jesús les pide que vayan allí y que lo esperen para poder darle instrucciones, justamente pensando en la misión que viene hacia adelante. Van a este lugar y cuando les ven, aquí ocurre algo en este encuentro entre Jesús y los discípulos. Dice ahí que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Todavía dudaban. ¿Ven? Esta duda vamos a tratar de comprenderla. ¿De qué duda estamos hablando? Algunos dicen que puede ser de la resurrección. ¿Será que estarán dudando de la resurrección? ¿Están dudando de la persona de Jesús? ¿No lo reconocen como su Señor? ¿No lo reconocen como su Maestro? ¿Están dudando de aceptar el llamado? ¿Cuál es la duda que tienen ellos? Porque recuerden que acá este encuentro es de los 11 discípulos con el Cristo resucitado. ¿Bien? Con Él tienen este encuentro. Entonces tenemos a un Cristo resucitado que le va a dar un mandato, una misión, va a establecer propósitos para la vida de la iglesia, pero entonces tenemos a esta gente dudando. ¿Cuál es la duda de ellos? Vamos a tratar de ver, ¿no? Miren, primero,
hay un aspecto interesante. Ellos fueron llamados como discípulos a este encuentro con Jesús para que ellos llevaran entonces la misión hacia adelante. Y ellos sabían muy bien lo que significaba ser un discípulo y hacer un discípulo, porque era parte de la experiencia de la vida diaria del pueblo de Israel. Ellos entendían los conceptos de un maestro y entendían los conceptos de un discípulo. Es decir, cuando un maestro mandataba a sus discípulos, entendían que había un proceso de consagración muy profundo. De hecho, Jesucristo mismo se los había enseñado. Ahí hay dos pasajes que dejan claramente establecido el peso de lo que significa ser un discípulo. Dice allí, luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Entonces, el llamado al discípulo era ser como su maestro. Y de pronto están delante del Señor, del Rey, del Cristo resucitado. Y la demanda se vuelve enorme. Ellos están llamados para poder realizar la misión a ser como su maestro. Claramente lo sabían, Jesús se los había enseñado. Otro pasaje que nos habla de esto, Jesús les había dicho así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús muchas veces dijo, el que me quiera seguir, evalúe sabiamente el costo de lo que significa seguirme. Por lo tanto, los discípulos están allí, delante del Señor resucitado, reciben entonces este llamado a este diálogo y a este mandato, y se encuentran con la necesidad de tener que responder ante el llamado de Jesucristo en estos términos. Ahí está el maestro y ellos son los discípulos. ¿De qué están dudando entonces? ¿Cómo se hacía un discípulo? Esto nos va a ayudar a entenderlos a ellos, ¿no? Bueno, era un proceso que comenzaba en el hogar y que terminaba a los pies de un maestro reconocido. Hacer un discípulo era un esfuerzo de toda la comunidad. Hacer un discípulo no era algo que ocurría en un momento de la vida. Hacer un discípulo tenía que ver con el compromiso del hogar donde se nacía y entonces todas las señales, la forma en que se comía, ¿cierto? La forma en que se leía, la forma en que se entendían las escrituras, todo estaba regido por un hogar que buscaba en conjunto la presencia del Señor. Ahora, esa búsqueda en conjunto entonces permitía que los niñitos fuesen discipulados desde pequeños. Hacer un discípulo a más avanzada edad cuesta mucho. Es muy difícil. Pero si se instruye al niño de pequeño, entonces, después, dice la palabra, no se aparta del camino del Señor. Querer intervenir en la vida de una persona después de más avanzada edad, obviamente eso es un milagro del Señor y el Señor lo hace. Pero claramente la palabra también nos insta a entender que para formar un discípulo, que para ser un discípulo, eso comienza en la casa. Y comienza a temprana edad. Así es que ellos lo sabían. Un discípulo comenzaba en el hogar. Entre los 5 y los 10 años se estudiaba la lectura, la escritura y la memorización. Eso se hacía en la casa con los padres. Así es que el primer maestro de un discípulo en formación eran los padres. ¿Ven? Los padres entendían la escritura, conocían la escritura y formaban a sus hijos los caminos del Señor. Después había una segunda etapa, pasaban como una etapa escolar, ¿no? A una escuela. Las sinagogas tenían diferentes salas, había una sala que era como la sala del libro, para niños más pequeños de cierta edad, después gente más adulta, obviamente con los grandes diálogos teológicos entre los adultos, pero había un espacio para niños entre 10 y 12 años. Y por supuesto de 12 años en adelante que podían tener estudios avanzados, estaban separados por grupos, como nuestra escuela dominical, algo un poco parecido. En aquel tiempo los niños ya aprendían prácticamente todos los mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Cuántos les dije yo una vez que eran? ¿Se acuerdan, no? ¿Alguien se acuerda del número? 10 dijo alguien. ¿Cómo? Sí, no dije los 10 mandamientos porque si no sería muy obvio, ¿no? ¿Cuántos son los 10 mandamientos? No, ese chiste es viejo. Todos los mandamientos de la ley de la Torá, como 613 más o menos. ¿Ven? Y los niños a esta edad ya se lo sabían.
porque eran instruidos desde pequeños para aprendérselo. ¿Ven? Para que cuando llegara la edad de la adolescencia no era un aprender cosas duras o concretas, sino que más bien era el tiempo de aprender a interpretar. ¿Bien? Y la primera parte de la interpretación también era en familia. Los padres ayudaban a sus hijos a interpretar la Escritura, apoyados por algunos maestros ya en la sinagoga. ¿Ven? Entonces, lo que quiero decirles es que había una escuela de discipulado donde participaban juntos los maestros religiosos de la sinagoga y también el hogar. Eso derivaba finalmente en descubrir qué jóvenes podían llegar a ser discípulos de un maestro determinado. No cualquiera llegaba a ser discípulo, porque evidentemente se requerían algunos aspectos muy fundamentales. Teníamos a gente que eran enviados a estudios de posgrado, vamos a decir, ¿no? Con un gran maestro. Y se iban a estudiar con este maestro para profundizar en dos aspectos. Uno, la interpretación más profunda de las Escrituras, más allá de lo que ya habían avanzado a esa corta edad y en la adolescencia, y finalmente para profundizar en el desarrollo de su carácter. Y el desafío del maestro era que él tenía que enseñar no solamente la Escritura, no solamente la teoría, sino que tenía que enseñar a un discípulo a ser formado en el carácter. Y lo que más anhelaba un discípulo era parecerse a su maestro. Lo miraba a él y quería tener el conocimiento, la capacidad interpretativa, pero también la aplicación de esa palabra a la vida. Es decir, querían ser como su maestro. ¿Ven? Y acá tenemos entonces esta secuencia. El hogar, la sinagoga, el maestro, los padres, los grandes maestros de la ley. Entonces el significado del discípulo era aquel que enfocaba su vida en estudiar y seguir los caminos de su maestro. Sí, pero era más que eso. Era alguien que estaba dispuesto a dejar otras cosas de la vida por concentrarse específicamente en el aprendizaje a los pies de un maestro. Es por eso que Jesús, cuando invita a los discípulos, les dice, deja todo y sígueme. ¿Ven? O sea, lo que se esperaba es que en algún momento, no todas las personas, pero algunas personas entendieran que tenían un llamado especial de parte del Señor, y ese llamado significaba que tenían que abandonar muchas veces la familia, abandonar sus oficios y ponerse totalmente a los pies del maestro para caminar con él y aprender absolutamente todos aquellos aspectos que eran importantes en profundizar para profundizar la enseñanza de la palabra del Señor, para vivir en ella, pero fundamentalmente para lograr transformarse en un maestro de otros. ¿Ven? Por tanto, dice, no estudiaba ahí solo para aprender lo que sabía el maestro, sino para convertirse en el tipo de persona que era su maestro. Por lo tanto, el maestro era clave, pero todo el proceso generaba finalmente, ¿cierto?, las instancias para que las personas entendieran si querían llegar a este nivel. Yo a veces me pregunto, ¿queremos llegar a este nivel de discipulado con Jesús, queridos hermanos? Silencio en la asamblea. ¿Queremos llegar a este nivel? Porque estamos hablando, ahora van a entender, miren, esta fue una ilustración pero excelente, porque ustedes hicieron exactamente lo mismo que hicieron los 11 discípulos que estaban en el monte con Jesús. Dudaron. ¿Ven? Dudaron. Cuando entendieron el peso, y eso les pasó a ellos. ¿Se va entendiendo la historia? Es tan alto el peso cuando ven al Cristo resucitado, dice, tengo delante al Maestro resucitado, y hasta entonces, ¿hasta dónde tengo que llegar con Él? ¿Hasta dónde tengo que aprender con Él? ¿Hasta dónde tengo que renunciar? Capaz alguno había pensado, ¿no?, que renunciar en algunas cosas menores. ¿Cuánto más tengo que profundizar? Y entonces vamos entendiendo la duda de los discípulos. Y tal vez la duda de ellos puede ser también la duda de nosotros. ¿Ven? Así es que aquí están. Tienen que convertirse como su maestro. Convertirse en él prácticamente, ¿no? En un reflejo de esta persona. ¿Problema? Bueno, un discípulo que no había completado su entrenamiento no debía formar a otro discípulo. Así funcionaba esto. Un discípulo que no había completado el entrenamiento no debía formar a otro discípulo. Así es que el llamado de Jesús es, vayan, ¿cierto?, y hagan discípulos. O sea, Jesús les está dando el carácter de maestros a ellos, de maestros de otros.
pero ellos entienden que falta algún paso más y Jesús está ahí con ellos. O sea, para que logren dar este paso y logren ser maestros de otros, esto implica renuncia total. ¿Entienden por qué están dudando? Porque dice el texto que dudaban. No están dudando de la resurrección, no están dudando de la persona de Jesús. Es más, lo comprenden tan perfectamente que están entendiendo la responsabilidad que esto significa. Así es que un discípulo que no había completado el entrenamiento no debía formar a otro discípulo. Pero a veces pasaban cosas. Algunos no terminaban su entrenamiento por lo riguroso del proceso, pero querían ser maestros. ¿Será que pasan estas cosas todavía? ¿Sí? Bueno, el riesgo de esto era el surgimiento de los falsos maestros, cosa que pasó y pasa, ¿cierto? Y el surgimiento de los falsos discípulos, porque un falso maestro forma un falso discípulo. ¿Ven? Y ahí está el riesgo. Jesús no quiere personas que no terminen el entrenamiento con Él. La pregunta es ¿cuándo se termina el entrenamiento con el Señor? Entonces Jesús los está llevando a que comprendan que esta consagración, que esta idea del discípulo que vive a los pies del Maestro es algo que los va a acompañar el resto de su vida. Porque ellos nunca más pueden estar fuera de los pies del Maestro. Nunca más pueden renunciar a seguir a Jesucristo. Nunca más pueden tener dudas de que las cosas de este mundo sean más importantes que seguir al Señor. ¿Entienden por qué dudaban? ¿Se entiende la duda ahora? Claro, ahí están. Hay que responder al Señor. Y no es para algo circunstancial. Había riesgo. ¿Se entiende esa imagen claramente, cierto? No tengo que explicarla. Claro. Riesgo. El Señor quería discípulos de verdad. Porque un discípulo de verdad termina en un maestro de verdad. Y no termina en un lobo vestido de oveja. Que también hay muchos, lamentablemente. Así es que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cómo estamos hoy acá esta mañana? Algunos están así, increíbles, están así. Ojalá que no me mire para acá. Ojalá que no me pregunte a mí. ¿Tú, hermano? No, no voy a hacer eso. ¿No? ¿Eh? ¿Se siente el peso? Entonces ahora yo me pongo del lado de los discípulos y digo, ahora entiendo por qué ellos estaban dudando. No tiene que ver con desconocer quién es Jesús, al contrario, lo están entendiendo tan bien que están asumiendo el compromiso que significa seguirlo. Así es que ¿de qué dudaban? ¿De la resurrección? ¿De Jesús? ¿De aceptar el llamado? Miren, hay al menos dos historiadores y teólogos que dicen lo siguiente, Franz y Dan, ellos dicen, no es un estado permanente de incredulidad el que tienen ellos ahí, esa duda. No es un estado permanente de incredulidad, sino una incertidumbre o duda circunstancial. Es el momento que están viviendo. No es que su vida sea una duda, no es que no crean en Jesús, es que en ese instante están viviendo una duda e incertidumbre circunstancial porque están comprendiendo lo que Jesús les está pidiendo. Y él dice algo que me parece muy interesante. Dice, y eso está motivado por la vergüenza persistente de haber abandonado a Jesús durante su sufrimiento. Entonces, ¿qué se están preguntando ellos? ¿Por qué están dudando? Dudaban de su condición de discípulo y por tanto de su condición de maestro. Si no fuimos capaces de seguir al Señor hasta la muerte, ¿somos realmente buenos discípulos? Si no somos capaces de seguir al Señor hasta la muerte, ¿iremos a llegar a ser buenos maestros? Estoy tratando de entender a mis hermanos que están ahí, a esos discípulos en ese monte. Y todas las dudas. Cuando llegó el momento de dar la vida por el Señor, lo negamos. Cuando llegó el momento de graduarnos, tal vez de discípulos, abandonamos al Señor. No lo acompañamos en su sufrimiento. Entonces todos ellos pensaban finalmente que no habían completado el proceso. Ninguno de ellos se sentía verdaderamente un discípulo por causa de la infidelidad en el momento tan difícil como este.
Ahora, por eso esta historia es una historia que centra todo en la persona de Jesucristo. Si esto hubiese quedado en manos de personas, ninguno de nosotros estaría acá. Pero esto está en manos de Él. Por tanto, cuando Jesús dialoga con ellos y percibe esta duda en el corazón, Jesús pone el foco en Él. Sí, dice, yo sé que son débiles, yo sé que a veces se equivocan, yo sé que a veces caen en infidelidad, yo sé que a veces les cuesta seguir adelante, pero en esta historia, dice el Señor, yo sigo siendo su maestro y no los voy a dejar. Y ustedes siguen siendo mis discípulos y van a ser mis discípulos hasta el fin del mundo. Y Él asume la responsabilidad por sus discípulos y primero dice, toda potestad me es dada. ¿Ven? El que les está hablando es el Señor. Toda potestad me es dada. Miren los todos de estos versículos tan sencillos, tan cortitos. Toda potestad. Después dice, y van a ir a todas las naciones. Van a enseñar todas las cosas que les he mandado. Y lo van a hacer todos los días hasta el fin del mundo. Ese concepto autoritativo, imperativo, de hecho, de parte de Jesús, lo que está haciendo es no dejar absolutamente ninguna duda. Por eso lo dice de esa forma. Por eso se habla de este mandato como un mandato imperativo. No está dejando nada a la duda. Dicho sea de paso, la fe cristiana no se basa en dudas o en hermenéuticas de la sospecha como algunos pretenden enseñar. La fe cristiana está afirmada en certezas, porque se afirma en la persona de Jesucristo. Y no hay nada más absoluto que la persona de Jesucristo y la palabra del Señor. Entonces, Él no deja espacio a duda. Toda potestad, todas las naciones, todo lo que les he enseñado, todos los días hasta el fin del mundo. Yo sostengo la misión. Es mi misión, dice el Señor. Yo los llamé a ustedes y los voy a sostener. Los voy a sostener. Toda potestad. Él es quien forma, Él es quien habilita, Él es quien valida, Él es quien envía. Es el Cristo resucitado. Él es el que ejerce plena autoridad en el llamado y por lo tanto Él es el centro del Evangelio. No solamente es el que envía, Jesucristo mismo es el mensaje, porque Jesucristo es el corazón del Evangelio. Él es el centro del Evangelio. Él es el poder que ordena, el poder que capacita y el poder que sostiene la misión a todas las naciones. No hay límites geográficos, étnicos o culturales para ser discípulos. Todas las cosas que he mandado, dice Él. Recuerden esto, el contenido de la enseñanza de Jesús como maestro, ¿cierto? Tiene que ver con la palabra de Dios y con la persona misma de Jesucristo. Aquí no hay ningún mensaje que inventar. El Señor ya lo estableció en su palabra. No hay nada que inventar acá. Esto ya está establecido en su palabra. No hay palabras nuevas. No hay palabras distintas. Hay una única palabra del Señor y hay un único centro del Evangelio y de la vida y ese es Jesucristo. Todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces esto implica extensión del servicio y la garantía, y esto es tan importante, de su acompañamiento en todo el proceso. El Señor nos envió y Él está con nosotros. El Señor envía a su iglesia, sostiene a su iglesia, acompaña a su iglesia y le da la victoria a su iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero, queridos hermanos. Jesucristo habló de forma imperativa y habló con un sentido de pertenencia total y absoluta respecto de la iglesia. Estos son míos, yo los llamé, ellos conocen mi voz. ¿Ven? Yo soy su maestro, yo soy el esposo, yo soy el Señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. El Señor envía y el Señor sostiene. Aquí está el mandato para que nosotros entonces, más allá de nuestras debilidades, confiemos en esta misión y confiemos en nuestra vida al Señor y entonces caminemos con Él predicando con intensidad, predicando con amor, predicando con dedicación el Evangelio de Jesucristo. Esta es nuestra misión, queridos hermanos, y es nuestra misión aquí, en Peñalolén y hasta lo último de la tierra.
¿Ve? Esta es una iglesia que tiene que predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero además es una iglesia que tiene que vivir el Evangelio de Jesucristo. Hacer discípulos. Hablamos de algo intencional y además hablamos de bautizándolos. Claro que sí. Claro que es parte también de la vida cristiana. ¿Saben? Bautizar significa sumergir en. Pero además significa sumergir totalmente en. Por eso es que después también se interpretó el bautismo por inmersión, como lo que corresponde al mensaje bíblico. Es sumergir totalmente en, bautizándolos en. Habla en singular, pero se refiere a tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sumergir a las personas, sumergir a estos discípulos en la Trinidad. Mira el deber que tenemos, queridos hermanos. ¿Cuánto tendríamos que prepararnos para esto? ¿Cuánto tenemos que cuidar nuestra vida para esto? ¿Somos parte del llamado del Señor? ¿Somos misioneros nosotros? ¿Esta es una iglesia misionera? Porque esta es la experiencia de vida que le corresponde a un discípulo del Señor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí está la responsabilidad del maestro. No se trata solamente de enseñar en términos de palabra o teoría. Se trata de enseñar con la vida también. ¿Ven? Así es que cuando usted tenga una persona que aún no conoce al Señor, ¿sabe qué? Tiene la obligación de tomarlo de la mano y caminar con esa persona. Tiene la obligación de mostrarle su vida y que esa persona no encuentre en usted un impedimento para crecer en los caminos del Señor. Usted debe ser el misionero. Usted debe ser el discípulo del Señor. Y entonces enseñar a otros lo que significa amar y servir a Jesucristo. Y entonces, por supuesto que sí, bajo estos parámetros, ¿por qué podríamos desconocer que la presencia del Señor es real? Después de dicho esto, Jesucristo dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un teólogo que dice: sí, cuando estamos haciendo lo que tenemos que hacer, dice. ¿Ves? No tendría por qué el Señor acompañarnos de tantas otras cosas que a veces no corresponden con la vida cristiana. ¿Ves? Pero si estamos haciendo lo que corresponde, si estamos sirviéndolo, si estamos amándolo, si estamos glorificándolo, hermanos, este es el llamado del Señor. Así que aquí estamos de nuevo. Mira, este lugar es excelente. Uno mira hacia allá y es bajar un poco hacia el resto de Santiago. Este es como un pequeño monte, ¿no? No es la montaña más alta, pero es como un pequeño monte, estamos más en altura. Aquí estamos en nuestro monte, por hermano. Y de hecho estamos en un segundo piso que todavía nos da un mejor. Miren, estamos en nuestro pequeño monte y estamos escuchando al Señor. Y Él entonces te llama y te dice: quiero que camines conmigo y que seas mi discípulo. Quiero que vayas, quiero que hagas discípulos, quiero que bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que enseñes las cosas que yo te enseñé, que enseñes a otros a guardar la palabra del Señor. Y aquí estamos. ¿Cómo está tu corazón esta mañana? ¿Seguro del llamado o estás dudando? ¿En qué punto estamos en nuestra vida? ¿Hay convicción del seguimiento al Señor? Porque una iglesia misionera no puede tener duda. Una iglesia que ama la palabra del Señor y que ama a Jesucristo no puede tener duda. ¿Somos discípulos del Señor, hermano? ¿Esta es una iglesia misionera? Lo somos, ¿ves? Y hemos sido llamados increíblemente con todas nuestras debilidades para que el Señor se glorifique en nuestra vida, siga trabajando en nosotros todos los días. Y gracias a su misericordia podamos cada día parecernos más a Él. No tengamos miedo de parecernos a Cristo. No tengamos miedo de seguir al Señor. No tengamos miedo de amarlo a Él. Y no tengamos nunca miedo de decir que somos discípulos del Señor. Como dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y ese poder de Dios nos sostiene cada día. Obediencia, conocimiento de la palabra del Señor para los discípulos, carácter probado, renuncia, negación, capacidad para formar en palabra y en carácter, ser una comunidad de discípulos de Cristo. Podríamos agregar muchos más, pero con esto ya el peso es suficiente, ¿cierto? ¿Qué significa esto entonces? Ser iglesia significa ser una comunidad misionera. No están disociados los conceptos. Algunas personas creen que es algo más que hacemos. No, es lo que somos.
Se nota mucho la diferencia, ¿cierto? No es algo que hacemos, es lo que somos. Nosotros somos una iglesia misionera porque somos iglesia. Por eso, somos misioneros porque somos discípulos de Cristo, llamados a compartir el Evangelio y enseñar al resto de las personas que la luz admirable del Señor está aquí para bendecir a todas las naciones. A todas las naciones. Simpson y Weiss, ¿los conocen a ellos? ¿Sí? Claro que sí. Simpson, fundador de la Alianza Canadiense en Estados Unidos, ¿cierto? Y Henry Weiss, acá en Chile, fundador de la Alianza en 1897. Viajó con su esposa, embarazada de 7 meses, en un barco y llegó acá, llamado por el Señor. Por allá, Talcahuano. Después cruzó hacia la zona de Contulmo. Los milagros del Señor. Una comunidad alemana quería que alguien le predicara el Evangelio y no había nadie que hablara alemán. Cuando llega Henry Weiss hablaba alemán. Y él llegó y les compartió el Evangelio. En esa zona, el primer convertido de la Alianza Cristiana y Misionera en Chile, el hermano Riquelme. Él. Y después toda su familia. Y ahí en esa zona comenzó la Alianza Cristiana y Misionera. Y 125 años después, aquí estamos sentados nosotros, en Peñalolén, porque una persona le creyó al Señor. Porque alguien dijo, yo quiero ser discípulo de Cristo y quiero ir a predicar el Evangelio donde otros no han ido. Y así el Evangelio llegó a estas tierras y llegó a nuestro corazón. Las preocupaciones, orgullo, falta de unidad, pérdida del sentido de urgencia en la misión, ellos tenían también problemas como nosotros hoy. Finalmente le preocupaba una vida espiritual muy superficial en aquel tiempo, donde la gente no estaba viviendo como verdaderos discípulos del Señor. Y ellos entonces dijeron, hay algo que hacer en esto. Hay que invitar a las personas a ser discípulos del Señor. Y aquel que lo entiende, entonces va a predicar el Evangelio a toda criatura hasta el último lugar de la tierra. Y es entonces lo que tenemos que entender nosotros, queridos hermanos. Ahí está. El símbolo de la alianza en el color de Peñalolén. ¿Ven? Claro que sí. Cristo, ¿cómo es el símbolo? ¿Hay distintas interpretaciones? Para que me escuchen en las redes. Bueno, Cristo, ya, salva, la cruz. Después tenemos, Cristo sana, la jarra acá, donde se echaba el aceite para sanar a los enfermos. Y allá, ¿qué es lo que es eso? El lavacro, no es una copa, algunos dicen la copa, algunos creen que es un cáliz, no. No, es el lavacro, donde se lavaba el sacerdote para entrar al lugar santo. Ah, esto siempre me pasa en todos lados. Claro, parece una copa, y si uno ve lo que quiere ver nomás, hermano. Miren, es un lavacro donde se lavaba el sacerdote, por lo tanto representaba la santificación, la limpieza. ¿Ven? Tiene más sentido ahora, ¿cierto? Claro, y al final, la corona, el rey que viene, ¿correcto? Pero miren, ¿por qué se usó este símbolo? No porque diga todo lo que se puede decir de Cristo, sino se creó para hablar de la sanidad, como un Cristo obrando en el cuerpo, la santidad obrando en el espíritu, el que salva, el que inicia la obra, y el rey que viene, el que la termina. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el que obra en la totalidad de la vida del ser humano. ¿Es lindo el símbolo de la alianza? ¿Por qué es lindo? Porque recuerda que Cristo es el centro. ¿Ven? La centralidad de Cristo. Y segundo, que recuerda que Él es suficiente. No necesitamos nada más. En Cristo lo tenemos todo. Así que si quieres ser un discípulo que predique la palabra del Señor, no hay nada mejor que confiar en el Señor y caminar con Él. Ame su iglesia. Es una hermosa iglesia. No vamos a decir acá que no tenemos nuestras debilidades. Tenemos muchas cosas que corregir, porque esta también es una institución humana en muchos aspectos. Pero el Señor ha traído a la iglesia discípulos y los está formando cada día. No somos los mejores. Tenemos que seguir creciendo y seguir caminando. Pero pongámonos a los pies del Maestro para que Él nos siga ayudando y que entonces podamos cumplir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Amén? Bien. Miren, voy a hacer todo de continuo, ¿bien? Una ventana a las misiones. Laura en Uruguay. ¿Conocen Uruguay? ¿Alguien ha estado en Uruguay? ¿Sí? Bien, hay varios. Bien.
¿Alguien tiene o puede hablar en acento uruguayo? No, bien. Ok. Miren. Bien, ya si tenemos algunos uruguayos parece medio nuestro. Miren, en el año 2011, lo primero que quiero aclarar, estoy obligado a mencionarme porque hemos sido parte con mi familia del proyecto en Uruguay. No es la intención y no quisiera que suene autorreferente. Así que pido disculpas por eso de antemano de la forma en que podamos ser mencionados. Y desde ya digo, todo esto es para gloria del Señor. ¿Bien? Es para gloria de Él, entendámoslo así. Entonces, el año 2011 estábamos en Brasil y en Brasil se produce un encuentro latinoamericano de la Alianza y ahí llegó la iglesia uruguaya. ¿Bien? Los representantes de la iglesia uruguaya. Y ellos hablaron de la gran necesidad que había por la poca cantidad de cristianos, una iglesia pequeñita, poco más de 1000 personas, poquitos pastores. Hoy día sigue siendo así, unas 1700 personas y unos 9 o 10 pastores para todo el Uruguay. De esos, unos 1600 están en el norte del Uruguay. Y en el sur, donde está la mayor cantidad de la población, Montevideo, Canelones, Punta del Este, San Carlos, toda esa zona, hay unos 100 aliancistas más o menos. ¿Ya? La primera vez que se plantó una iglesia allí fue el año 1970. Y esa es la única iglesia y era el único templo de la Alianza en todo el sur del Uruguay. Y eso se replica en otras denominaciones. Porque siempre ha sido difícil predicar el Evangelio allí, dado el creciente, en realidad siempre fue así, históricamente, un país muy agnóstico, muy ateo, y en realidad con bastante resistencia al Evangelio. ¿Bien? Ahí está, la parte roja donde hay menos presencia del Evangelio, la zona sur. Las iglesias están en la zona de Rivera, prácticamente la gran mayoría, en el límite con Brasil, y es ahí donde hay más concentración de iglesias evangélicas. Pero el resto, hacia abajo, es bastante complejo. Así es que se decidió comenzar a trabajar en ese lugar. Se logró un acuerdo entre la iglesia aliancista chilena y la uruguaya, y dijimos, bueno, es necesario plantar una iglesia allí. ¿Por qué? Porque había un jovencito que junto con su hermano y un par de amigos más se fueron a estudiar a la universidad, ellos eran de Rivera, se fueron a estudiar a la Universidad de Montevideo, y entonces comenzaron a reunir personas en su monoambiente, ahí. Y ahí comenzaron a estudiar la palabra del Señor y a orar juntos. Entonces la iglesia nace ahí, por así decirlo. Y cuando supimos esto, en esta reunión latinoamericana, dijimos, bueno, hay que ir de alguna forma a ayudar en esto. Y la Alianza Chilena se propone entonces un proyecto misionero en acuerdo con la uruguaya para comenzar un trabajo ahí. Pasaron 3 años aproximadamente y nosotros con mi familia postulamos al proyecto, terminamos siendo designados y el año 2014 fuimos enviados a trabajar con este pequeño grupito que estaba iniciando. Miren, hoy estaba más joven ahí, ¿eh? Sí, se nota. Hay unos pastores que estaban ahí, por allí están varios de los chicos que originalmente iniciaron el grupo. 4 o 5 son los miembros originales de la iglesia. Así es que esto fue el 2014. 2013, final del 2013, porque yo fui en viaje y después fuimos el 2014 para estar con ellos. ¿Qué pasó aquí? Comenzamos a desarrollar un trabajo en la casa. Nos costó encontrar un lugar donde poder comenzar la obra misionera. Quiero decir que no voy a decir su nombre públicamente, él es uruguayo, para no comprometerlo obviamente, pero él, siendo uruguayo, nos alquiló la propiedad, y esto para los que saben algo de cómo funciona allá, se requieren garantías muy altas en dinero para poder arrendar en Uruguay. En aquel tiempo era una millonada de dinero, y él, sin ser cristiano, y sabiendo que era para una iglesia, nos arrendó sin garantía. Ese fue un milagro del Señor. Y el Señor usó a esa persona y a su familia para bendecirnos hasta el último día que nos vinimos de Uruguay. Lo movió en distintos... ¿Se acuerdan del momento de la pandemia? Cuando las cosas se pusieron difíciles. Bueno, él incluso nos ayudó, hasta nos bajó el alquiler por iniciativa de él, para que nosotros siguiéramos trabajando ahí. Él decía, este es un proyecto social muy lindo y están ayudando muchos jóvenes, decían. Ahí tengo que ayudarlos. ¿Ven cómo el Señor mueve las cosas? ¿Ven? Y mueve las personas, ¿no? Así es que nos fuimos a trabajar a la casa. En la casa inicia todo, ese era el living comedor de nuestra casa. Por ahí hay algunos de los chicos de la iglesia, el primer grupito, se armaba y se desarmaba todo, se sacaba los sillones, se ponían las sillas para las reuniones, todo así, ¿ven? Al ladito del baño que estaba por allá está una sillita con una guitarra. Ahí está quien es ahora mi yerno, llegó ahí.
esas cosas del Señor, ¿no? Claro, mi yerno amado, por supuesto, Lucas, claro. Estaba ahí. Y se comenzó un trabajo en el patio de la casa. Miren, ahí está esa escuelita bíblica. Lisette comenzó a trabajar con algunas jovencitas que llegaron a conocer al Señor. Tanto Nadia, que está como acá a la izquierda, como Lorena allá, ellas llegaron a conocer al Señor en la iglesia. Hoy ellas son las maestras de la escuela bíblica, actualmente. ¿Ven? Ahí está el primer grupito de niñitas y comenzó a avanzar la obra del Señor de distintas maneras, ahí en la casa. Este templo nos lo prestaban, que es el único templo de la Alianza. Entonces, cuando teníamos bautismo, ellos nos prestaban el espacio del templo y nosotros íbamos y teníamos reuniones. Ahí están algunos de los primeros bautismos en la iglesia. En estos años, fueron 10 años de trabajo, se bautizaron 21 personas, ¿ya? Y muchos más fueron conociendo al Señor. Ahí está parte del grupo, en un momento, en una de nuestras celebraciones. Ahí me da emoción cuando veo las fotos, veo a los chicos acá. Sí. Bueno, miren, una de las cosas importantes que se fue enseñando era la relevancia de construir familia como un símbolo de la esperanza y también como una manera de vivir de forma cristiana. Que mucha gente allá, de hecho la gran mayoría y los jóvenes no se casan, como está pasando acá en Chile también. Entonces, como reflejo de la enseñanza de la palabra del Señor, muchos de ellos comenzaron a contraer matrimonio. Bueno, 11 matrimonios de los chicos que se conocieron en el mismo grupo de la iglesia. Se conocieron allí y allí hicieron su noviazgo y allí se casaron. Aquí hay algunos, nomás solamente. Ahí está Kenny Nadia, Tracy Santi, ahí está Jimena y Nando. Les pido perdón ya que están mirando por ahí los chicos por YouTube porque no puse todas las fotos de todos. Puse algunas, ¿no? ¿Ven? Nando está así porque es oficial de bomberos. Ahí está Seba y Catherine y Ailén, su hijita. El tiempo de pandemia, nos empezamos a reunir por Zoom también, como ustedes lo hacían acá también, ¿cierto? Claro, ¿ven? Seguíamos sirviendo al Señor. Ahí está uno de los primeros bebitos, Mateito, que está ahí en los brazos de Pame. Un día de retiro. Y el año pasado fue el pastor Iván Flores, que ustedes lo ven allá a la derecha, el director de misiones acá, el pastor Jorge Barra. Ahí están nuestros hijos, nuestros amados hijos, Barbarita, Rodri, que fue el día que entregamos la iglesia. Para la gloria del Señor, después de 50 años, esta es la segunda iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, en Montevideo. Esa era la casa. Esta foto de allá la puse intencional para los chicos que están mirando desde Uruguay. Para ellos muy simbólico. En ese lugar conversamos, comimos y compartimos las reuniones. Y esa mesita servía para comer, para poner el proyector, servía para todo. Y esos sillones, bueno, se echaron a perder ahí. Teníamos 30 personas en casa de forma recurrente. Y esto es el patio de la casa. Un tiempo estuvimos en la casa y luego nos fuimos atrás. Ese lugar que está acá a la izquierda era un lavadero y lo habilitamos. Ese fue nuestro segundo templo. Y después ya cuando la iglesia creció, nos fuimos al templo. Los hermanos nos facilitaron el uso y lo compartíamos en diferentes horarios. El templo que estaba allá, que ustedes vieron donde hacíamos las reuniones. En ese espacio nos ven a todos comiendo. Sí, una vez por mes no hacíamos la reunión tradicional. Una vez por mes hacíamos lo que llamamos domingo familiar. Así es que en vez de hacer una reunión, simplemente nos juntábamos, algunos llegaban al desayuno, al almuerzo, hacíamos un asado juntos y después terminábamos la tarde compartiendo, jugando a los niños, cantando alabanza, orando juntos y compartiendo algo de la palabra del Señor. Nuestro domingo familiar, le decíamos. ¿Ven? Y que fue de mucho fortalecimiento a través de toda la vida cristiana y lo siguen haciendo el día de hoy. Sí. Domingo familiar, claro. ¿Ven? Sí, he tenido varias sugerencias al respecto. Este fue el día que nos vinimos. ¿Ya? Se los comparto también. Porque, bueno, ellos estuvieron ahí ese día, nos fueron a dejar al aeropuerto. Fue un día lindo, pero también muy lleno de emociones. Esa es la última foto que nos sacamos con la familia, allá a la derecha. ¿Ven? Allí está nuestro nietecito. Miren los frutos del Señor. ¿Ven? Pero la obra continúa, porque la obra es del Señor.
Miren, poquito antes de que nos viniéramos, estos jóvenes, está Fernando allá y Santi acá, están con sus esposas y sus bebitas. Ellos son los primeros graduados en la historia de la Alianza en Montevideo. La iglesia abrió un pequeño seminario que después lo reconoció la Alianza a nivel nacional, le dio respaldo y ahí agradecemos mucho todo el trabajo de la Alianza Uruguaya, todo lo que ellos pudieron realizar allí. Y finalmente tuvimos estos 2 jóvenes que se graduaron y son los primeros graduados en la historia de la Alianza en Montevideo. Gracias al Señor por eso, ¿cierto? Y miren, nos adelantaron la graduación, nosotros la pudimos tener en diciembre para que pudiésemos estar nosotros ese día. Fue una deferencia de parte de la Alianza Uruguaya. Y bueno, miren cómo avanza la obra del Señor. Santi fue nombrado obrero a cargo. ¿Se acuerdan el joven que inició junto con su hermano en el monoambiente? Él es. Hoy es el obrero a cargo de la iglesia. Y hace una semana atrás, ¿recuerdan cuando les mandamos saludos porque estaban de aniversario? Ese día a Santiago le correspondieron sus primeros bautismos. Gloria al Señor. ¿Ven? Miren cómo la obra sigue adelante y el Señor va sosteniendo a su iglesia. Y la iglesia va avanzando y va creciendo. Esta es la foto de ese día. Ahí está la iglesia. Una iglesia que sigue caminando y sirviendo para honra y gloria al Señor. Simplemente quiero leer esto. Dice allí: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor ha sido bueno, ¿cierto? Que la gloria sea para Él. Así como el Señor nos permitió servir allí, nos va a permitir seguir avanzando. Hermanos, todo esto que se hizo en Uruguay fue con apoyo de la promesa de fe. Todos los hermanos que están ofrendando en promesa de fe, sepan una cosa, tal vez no lo sabían, pero nos estaban sosteniendo a nosotros allá. Entonces son parte de esto, son parte de lo que el Señor está haciendo. Y esto queremos replicarlo en otros lugares también, que la iglesia del Señor se siga extendiendo para su honra y para su gloria. Y que nosotros seamos discípulos, ¿cierto?, de Él en fidelidad.